Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una píldora más de una cada 24 horas. Tengo que reconoceros que esta píldora se me ocurrió después de haber escuchado ayer a Alex Escolar en una interesantísima charla sobre lo que sería la aplicación de los métodos científicos en la investigación paranormal. Y hacía tiempo que había hecho un diseño de un experimento que huye un poco de la clásica investigación paranormal asociada a la grabación de psicofonías o búsqueda de fenómenos extraños y me voy a permitir presentároslas aquí a todos vosotros. Realmente a esta investigación o este diseño le puse el nombre de experimento estocástico y os voy a explicar por qué. ¿Qué es un experimento estocástico? Un experimento, bueno, algo estocástico, mejor dicho. Algo estocástico es algo que sucede por azar. ¿De acuerdo? Como todo suceso sujeto al azar, puede ser analizado estadísticamente. A partir de esta base, pues se me ocurrió hacer un experimento que cumpliera alguna serie de características esenciales. ¿Cuáles eran? Primero, que fuera independiente de las variables naturales, ya sea de la luz, de reacciones electromagnéticas, de infrasonidos, etcétera. De tal manera que no tuviéramos que tener unos materiales costosos para poder realizarlo. En segundo lugar, que no tuvieran o que no fuera preciso realizarlo en un momento determinado del tiempo, es decir, que no fuera preciso que fuera de noche, ni que fuera de día, ni que fuera una fecha determinada del año, una fecha determinada del mes o una fecha determinada del quinquenio. En tercer lugar, que no tuviera o que fuera suficientemente fácil de realizar para que no tuviera que ser objeto de una gran formación y que cualquier persona lo pudiera realizar con cierta facilidad. Y por último, que tuviera un análisis independiente. Una vez tomado estos puntos de vista, ¿en qué consiste el experimento? Bueno, primero quería que fuera un experimento que fuera replicable fácilmente, que es una de las bases de toda experimentación científica. Segundo, que fuera barato. Esto es muy importante, aunque no lo penséis o que no lo creáis, pero es muy, muy importante que no cueste dinero, que sea muy, muy, muy barato de realizar, porque así permitirá su realización múltiples veces. Tercero, que fuera sencillo, es decir, que huyéramos de demasiadas complicaciones metodológicas. Y por último, que tampoco fueran necesarias demasiadas personas para poder hacerlo. Es decir, que con pocas personas, con muy poca inversión y con muy poco tiempo, se podía realizar el experimento. Así que pensando en qué podía cumplir este tipo de condiciones, recordé lo que era la conciencia global. Yo creo que es algo que todos más o menos conocemos. Sabéis que desde 1998 en la Universidad de Princeton se está haciendo un experimento en el cual se intenta buscar la manera en la cual existe cierta interrelación entre la conciencia colectiva y la realidad física. Es decir, ¿puede la conciencia colectiva, puede la humanidad poder cambiar la realidad física o dirigir en cierta manera la presencia o la realización de ciertos eventos? Y en esa base pues se me ocurrió pues, realizar un experimento. Este experimento se basa en lo que podríamos llamar una cohorte. Vais a ver que todos los nombres, bueno, más o menos la forma en que están organizados se deben a la organización del ejército romano, porque me pareció muy curioso y aparte es un pequeño homenaje que le hago a la parte epidemiológica, que no sé si sabéis es la que a mí más me gusta, que de hecho es parte de mi profesión. Como podéis ver, una cohorte está formada principalmente por tres grandes unidades, ¿vale? La unidad básica de investigación, por lo menos debe de tener una y quiere estar formada por 6 personas, 5 investigadores y un coordinador, una unidad de planteamiento de preguntas que está compuesta por una sola persona y una unidad de análisis de resultados que también puede estar compuesta por una sola persona. De tal manera que con simplemente 8 personas podemos empezar a experimentar. Eso sí, cada cohorte puede tener tantas unidades básicas de investigación como quiera. A su vez, cada 10 cohortes sería una legión de investigación. Lo que es más importante es que ninguna de estas tres partes de la cohorte tengan relación entre ellas. De esta manera aseguramos lo que sería el triple ciego y así evitaremos cualquier tipo de sesgo. Muy bien. ¿Cómo sería el experimento? Pues muy sencillo. Como hemos dicho, la realización debe de ser independiente del tiempo. Es más, puede la misma cohorte repetir varias veces la investigación, no es ningún tipo de problema. Y lo mejor que tiene es que podríamos asociar los datos de diferentes cohortes o incluso de diferentes legiones de investigación. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Una semana antes, ¿vale?, de la fecha del experimento que será decidida por la unidad de planteamiento de preguntas, esta unidad realizaría 4 preguntas, ¿de acuerdo? 4 preguntas que pueden ser las que ellos decidan o las que la persona decida y que numerarían del 1 al 4. ¿eh? De tal manera que la
única parte de la cohorte que conoce cuáles son las preguntas en su totalidad sería la unidad de planteamiento de preguntas. A su vez, la unidad de planteamiento de preguntas, una vez pasada la semana, le comunica a la unidad básica de investigación el comienzo del experimento. Como hemos dicho, la unidad básica de investigación está compuesta por un coordinador y 5 investigadores, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos pues tienen el coordinador un dado y los otros miembros tendrían 3 dados. El coordinador elegiría un texto, que puede ser un libro, puede ser lo que se quiera, puede ser cualquier texto que sea escrito, y realizará una tirada de un dado. Con esta tirada de un dado, lo que pondrá será el orden en el cual se pondrán las palabras que obtendrán el resto de los miembros de la unidad básica de investigación. Luego, cada miembro de la unidad básica de investigación realizará una tirada con un dado, ¿de acuerdo? Serían 3 tiradas, para ser exactos, en las cuales pues, se localizaría página, párrafo y palabra dentro de ese libro, ¿de acuerdo? De tal manera que cada vez que se hace el experimento se obtienen 5 palabras. El orden en el que se recogen esas palabras estaría previsto por la tirada previa del coordinador. Por ejemplo, si el coordinador tira el dado y el orden y el número que obtiene es 3, pues el orden sería 3, 4, 5, 1 y 2. ¿De acuerdo? Si fuera 1, pues sería 1, 2, 3, 4. El 6, pues evidentemente se obvia porque son 5 investigadores. Y este esquema se repite tantas veces como preguntas haya. El resultado sería que pregunta 1, pues la respuesta, pregunta 2, respuestas, pregunta 3, respuestas, y así hasta acabar con todas las preguntas. Una vez que terminara este proceso, lo que tendríamos sería tantas respuestas como preguntas había planteado la unidad de planteamiento de preguntas, que además esas preguntas en sí no serían conocidas por la unidad básica de investigación, sino simplemente un número, de tal manera que tampoco conocería la unidad planteada de preguntas la respuesta que ha tenido la unidad básica de preguntas, y estas respuestas se enviarían a la unidad de análisis de resultados. ¿Qué haría la unidad de análisis de resultados? Pues simplemente vería si las frases que se han obtenido tienen cierto sentido. Si hay más de una unidad básica de investigación en una cohorte, acordaros que decíamos que al menos una, pero puede tener más de una. Si las respuestas de diferentes unidades básicas de investigación tienen las mismas palabras o han tenido las mismas palabras, no necesariamente que tengan el mismo orden, y esa información es remitida a la unidad de planteamiento de preguntas para que asocie cada pregunta con la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Muy bien. Pues, ¿qué es lo que puede ocurrir? Realmente podemos obtener 5 tipos de probabilidades. Si veis, las 3 primeras están marcadas en verde porque serían las que nos indicarían que existe algo que podríamos denominar significativamente estadístico, sería su nombre, ¿vale? ¿Qué puede ser? Primero, que las respuestas de las unidades básicas de investigación tienen sentido con la pregunta planteada y son iguales o similares. Que las respuestas de las unidades básicas de investigación tienen sentido con la pregunta, aunque no sean iguales o similares. O que la respuesta de alguna de las unidades básicas de investigación que forman la cohorte pueda tener sentido con la pregunta planteada. En ese caso, podríamos decir que como tiene sentido la respuesta con respecto a la pregunta que se ha planteado, tendríamos cierta posibilidad de que huyera, de que esa respuesta no estuviera influenciada por un proceso estadístico, sino por otro tipo de proceso. Hablaríamos entonces de la conciencia global. Ahora bien, si ocurre que las respuestas de las UBIs participantes no tienen ningún sentido o no están en relación, no se corresponden con las preguntas o ni siquiera son iguales, pues entonces diríamos que no hay ningún tipo de relación. Como hemos visto, este experimento podría repetirse pues todas las veces que quisiéramos. Y como veis, no necesita ningún tipo de grandes abusos, ni de grandes, por decirlo así, de grandes elementos, ni de mucho presupuesto para poder realizarse. Bueno, antes de acabar, pues os recuerdo que mi amigo del foro de Dimensión Oculta tiene puesto ahora mismo en marcha 2 concursos, un concurso de microrelatos que va desde el 11 de noviembre al 11 de diciembre, sí, y aparte tiene otro de poesía del mismo tipo del 11 al 12.
Aquí tenéis la dirección por si queréis participar con vuestro relato, porque si habéis llegado hasta aquí es que os interesa el tema de lo paranormal, y si sois un poco sensibles, que espero que sí, estoy seguro que podréis hacer un gran relato o una gran poesía. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.